Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de estudiar una nueva lección, comenzando un nuevo año, el 2024, y vamos a estudiar una lección sumamente interesante. Uno de mis personajes favoritos escribe parte de este libro, el libro de los Salmos, así que vamos a ver oraciones, vamos a ver poesía, vamos a ver alabanzas estas semanas vamos a comenzar con la estructura de este libro, cómo vamos a leer este libro, muy interesante de por sí. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre por siempre. Estamos delante de ti inmensamente agradecidos por todas las bendiciones que tú nos dejaste ver hoy, el último sábado del año 2023. Agradecemos porque hasta aquí tú nos has ayudado. Agradecemos porque tú eres nuestro Jehová Nisi, nuestro estandarte, nuestro escudo eres tú. Gracias por eso, por cuidarnos, por protegernos, por darnos las energías, por darnos la salud, por darnos la disposición y por darnos el privilegio de compartir esta lección con cada persona que nos ve. A ellos te pido una bendición muy especial, que tu Santo Espíritu se hagas compañía con ellos y conmigo al momento de grabar esta lección. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Como dije, hace tiempo que yo no veía una lección del libro de los Salmos, ese libro tan querido por todos de nosotros, quizás uno de los libros más leídos que nos acompaña en las diferentes etapas de la vida, sea en tiempos de alegría, en tiempo de alabanza, en tiempo de tristeza, en tiempo de desilusión. O sea, el libro de los Salmos es un mar de emociones. Que nos acompaña en diferentes etapas de la vida. Y aquí la lección de esta semana, la lección se llama el libro de los Salmos. Esta semana, la primera semana, cómo leer Salmos, porque hay que saber cómo leer los Salmos. Este es un libro que se escribió tantos años atrás en un idioma diferente, cultura diferente. Para entenderlo muchas veces tenemos que saber de qué se trata. Otros simplemente conectamos con las emociones del escritor y ya está listo. Pero vamos a ver la parte metódica. Eh, el versículo para memorizar, después les dijo, estas son las palabras que hablé cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el sentido para que se entendiesen las escrituras. Lucas 24, 44, 45. O sea, Jesús está hablando frente a un público y está hablando de él y menciona el libro de los profetas y el libro de los salmos. Vamos a ver que en el libro de los salmos se hace mención del Mesías. Quizás en el trimestre lo vamos a ver, pero vamos a mencionar un poquito de eso. Salmos ha sido un devocionario y un himnario para los judíos y cristianos de todas las épocas. Creo, por lo menos yo tengo recuerdos de los salmos, principalmente el Salmo 23, el Salmo 94, el Salmo 91, el Salmo 1, eh, el Salmo 34, el Salmo 43. Son salmos que uno aprende, por lo menos yo, antes de aún yo haber aprendido a leer. Tengo memoria de mi mamá, mi abuela enseñándome los salmos, así que es un libro que para mí es muy especial. Y como dije, el escritor de gran parte de este libro también lo es. Eh, y aunque estas poesías son predominantemente las palabras de los salmistas que dedicaron, o sea, los salmos son oraciones, son canciones, son clamores en tiempo de angustia, en tiempo de dolor, en tiempo de tristeza, en tiempo de alegría. O sea, es la esencia de estos escritores. Estos escritores se vaciaban ante Dios y eso lo escribían. Y eso llega hasta nosotros. Dice,
pero que Dios fue el que inspiró esos pensamientos. Dice Luis que Dios toma la mano del que escribe, toma los pensamientos y entonces escribe lo que va a escribir. De hecho, el Señor los inspiró para que se escribieran, quizás en medio de cualquiera sea la situación que estaba, Dios escribió para que esos salmos fueran para consuelo nuestro miles de años después. Por eso, como en todas las escrituras, Dios en Salmos nos habla mediante sus siervos y el Espíritu. Jesús, los apóstoles y los autores del Nuevo Testamento citaron Salmos y lo identificaron con las escrituras. Esto está en Marcos 12:10, en el versículo que leímos ahora. Juan 10, 34, 35, 13, 18. En la palabra de Dios, al igual que en el libro de los Génesis y Romanos. O sea que en otros libros se hace mención de los salmos, porque, vuelvo y digo, era un devocionario para los tiempos antiguos y ahora más que todo. Distintos autores del antiguo Israel escribieron salmos en poesía hebrea. ¿Sabes? Muchas veces pensamos que los salmos solamente lo escribió David y eso no es así. Hubieron otros salmistas que escribieron esta semana. Vamos a aprender eso si no lo sabían. Por lo que estos salmos reflejan su mundo específico, si bien los mensajes son universales, es fundamental aceptar salmos como la palabra de Dios y prestar mucha atención. Y creo que si usted ha leído un salmo va a saber que eso es así. Hay que prestar mucha atención a sus rasgos poéticos, aunque fue escrito en otro idioma, en hebreo, y viene la traducción, diferente traducción a diferentes idiomas, todavía queda trazos de esos versos, de esos poemas, así como en su contexto histórico, teológico y litúrgico, para comprender sus mensajes que llegan hasta nuestros días miles de años. O sea, ese mensaje ha trascendido el tiempo y llega hasta ahora y todavía nosotros quizás podemos conectar con ese escritor, quizás en momentos podemos encontrar un salmo que reflejen quizás nuestras emociones o sentimientos en ese momento, sentimientos que sintió el escritor años después. Eso es lo interesante del libro de los Salmos. Y dice los salmos en el culto del antiguo Israel. Los salmos eran muy esenciales en el culto anteriormente. Y vemos aquí hay varios textos, entre ellos está el libro de las crónicas de Israel, Nehemías, Salmos, el mismo Salmos, y voy a leer algunos textos, bueno que ustedes lo lean, es parte de la lección. Y fíjense que cuando uno lee los Salmos, eh, no sé, no sé si a todo el mundo le sucede, pero siente, hay plenitud, uno siente plenitud, las emociones cambian. Y realmente es algo que ministra el libro de los Salmos. Y aquí en Primera de Crónicas 16:7 dice, entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y sus hermanos. Asaf también fue uno de los escritores de los salmos. Si usted ve, cuando ve un salmo, muchos comienzan como su escritor David, pero hay otros que comienzan con Asaf. Y están los levitas, y está Jeshua, está Bernún, que con sus hermanos oficiaban cantos de alabanza. O sea, en ese tiempo ellos cantaban, Asaf era un cantor y era un poeta, y ellos alababan a Dios con esos salmos que escribían. En el libro en el mismo libro de los Salmos, en Salmos 18:1 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. 92:1, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Son salmos muy conocidos, son textos muy conocidos.
Y en 105:2 dice, cantarle, cantarle salmos, hablar de todas sus maravillas. Y la paz de Dios gobierne nuestros corazones, que asimismo nos fuiste llamado en un solo cuerpo y sed agradecidos. Fíjese que en los Salmos o en Colosenses nos habla del agradecimiento. El libro de los Salmos habla mucho, hay muchos salmos que hablan del agradecimiento. Y le voy a compartir algo que aprendí esta semana en el rumbo. El rumbo de hoy hablaba sobre el agradecimiento, sobre dar gracias. Y mientras estudiaba esto, repasaba el rumbo se titulaba Dando gracias a Dios. Y le voy a compartir algo que me llamó mucho la atención. Yo lo sabía de memoria, pero lo dije de memoria, pero yo siempre digo cosas, añado y quito. Pero me llamó la atención esto. ¿Sabes que en francés la palabra para gracia es merci? Disculpe si lo pronuncio mal. Pero merci significa, viene del latín merces, que significa salario o recompensa. O sea, que decir gracias es el salario o la recompensa por un bien que se hizo. Y más adelante, gracias, el significado cambió y gracia es indultar a alguien. O sea, cuando usted dice gracias, está indultando a una persona. Y en el periodo cristiano significa piedad, gracia celestial. Y cuando yo decía este rumbo, yo decía que fíjense que Jesús fue sensible a la gracia. Una vez él sanó 10 leprosos, los 10 leprosos, 9 se fueron, 1 quedó. Y Jesús dijo, oye, yo sané 10 y ¿dónde están? Solamente 1 dijo gracias. Y yo decía que Jesús aquí en este rumbo dice que Jesús era sensible a que no le dieran la gracia. Yo le decía, no era porque Jesús la necesitara, sino que la gracia, él sabía que la gracia abre la puerta, o sea, en el corazón pasa algo cuando una persona es agradecida y se abren las puertas para recibir más bendiciones. Eso es, cuando el corazón es agradecido, cuando hay gratitud hacia Dios, entonces se abre la puerta para recibir más bendiciones. Y lo mismo pasa cuando se le da la gracia, cuando la persona es agradecida con otro ser humano. Y vemos que en el libro de los Salmos hay mucha esa interacción, da gracias a Dios, da gracias, era una parte de la alabanza, la gratitud. Y los salmos fueron compuestos para el uso del culto individual. Sabe que muchos de los salmos fueron como el Salmo 23, fue escrito por David, mientras David cuidaba las ovejas de su padre. O sea, este joven estaba solo en medio de la naturaleza y él tomaba quizás su arpa, que él tocaba el arpa y comenzaba a componer esos salmos, pero esos salmos eran sus sentimientos, era lo que él estaba experimentando en ese momento. Por eso es tan interesante y a través de los salmos uno se puede imaginar cómo era David. Dice, se cantaban como un himno en el culto del templo, como sugieren las anotaciones musicales que mencionan instrumentos, melodías y directores musicales. En la Biblia hebrea, el título de los salmos, Tehilín, alabanza, refleja su propósito principal, es decir, alabanza a Dios. El título en español, salmos, procede del griego samoi, que se encuentra en la Septuaginta. La Septuaginta era la primera Biblia, era una traducción al griego temprano, o sea, era una de las primeras Biblias que aparecieron. Y dice aquí,
Salmo era la parte indispensable del culto israelita, o sea, mientras el culto hacían, ellos cantaban los salmos. Por ejemplo, se utilizaban en las dedicaciones del templo, en las fiestas religiosas, en las procesiones y durante el lanzamiento, emplazamiento del arca de Jehová a Jerusalén. Los cánticos para los peregrinos que suben, también conocidos como cantos de peregrinación, se entonan tradicionalmente durante la peregrinación. O sea, esto no lo están diciendo para que nosotros tengamos un preámbulo de cómo se utilizaban los salmos y qué son los salmos y cuál era el contenido de los salmos. El Jalet egipcio ocupaba un lugar importante en la ceremonia de la Pascua. Salmos 113 y 14 se entonaban al principio de la cena pascual. Salmos 115 al 18 al final. El Jalet diario 145 al 50 se incorporaba en las oraciones diarias de los cultos matutinos de la sinagoga. Los salmos no solo acompañaban el culto del pueblo, sino que también lo instruían sobre cómo debían adorar a Dios. En el santuario, Jesús oró con las palabras del Salmo 22. Los salmos también ocuparon un lugar importante en la vida del cristiano. Fíjense que es muy interesante esto. Muchos de los salmos, varios de los salmos, eran lo que David o el salmista que estaba escribiendo sentía. Pero fíjense que David experimentó en carne propia lo que experimentó el Mesías. No sé si sabían eso. Aquí hace mención al Salmo 22. El Salmo 22 es uno de los salmos mesiánicos. Está también el Salmo 69. Si usted lee esos salmos, David se estaba refiriendo el Salmo 69 y el Salmo 41, entre otros. Son varios. David se estaba refiriendo a situaciones o experiencias que le ocurrieron a él y esas experiencias se pueden leer como profecía acerca del Mesías. O sea, que David pudo sentir, pudo compartir los sufrimientos del Mesías. Es algo muy, pero muy interesante. David fue partícipe de los sufrimientos del Mesías. Eso es, si usted lee el Salmo 22 especialmente, David estaba hablando de él, pero ese salmo se aplica al Mesías, se tomó como si fuese una profecía. Y ahora, conozcamos a los salmistas y como vimos, no solamente era David, eran varios salmistas. Ok, vamos a conocer a los salmistas. Todos conocen a David o saben de David. Yo a los personajes bíblicos los analizo su personalidad, analizo su forma de ser. Dice el rey David, cuyo nombre aparece en los títulos de la mayoría de los salmos, participó activamente en la organización de la liturgia del culto de Israel. Se lo llama el dulce cantor de Israel. Segunda de Samuel 23:1. El Nuevo Testamento atestigua la autoría davídica de varios salmos en Mateo 22, 43 al 45, Hechos 2, 25 al 29, 34, 35, 4, 25, Romanos 4, 6 al 8. Muchos salmos fueron compuestos por los músicos del templo que también eran levitas. Eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, Salmo 50, Salmo 77 al 83 por Asaf, el que mencionamos, el cantor Asaf. Salmo 42, Salmo 44 al 47, Salmo 49, 84, 85, 88 por los hijos de Coré. Salmo 88 por Elnán Eseraíta. Emán, no Hernán es un nombre, por eso me quedé como que Salmo 89 por Etán y además de ellos Salomón, que también escribió el Salmo 72 y 127 y Moisés el Salmo 90, si no lo sabían. Fueron autores de algunos salmos. Y recuerden los salmos, Salmo 25:1, Salmo 42:1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, sí clama, oh Dios, por mí, el alma mía.
¿Sabe? Yo puedo analizar a David según los salmos. Es muy difícil analizar a una persona que no, que murió hace tanto tiempo, pero por lo que escribió, eh, bueno, esto lo voy a decir más tarde, es que estaba pensando en eso. Le di mucha mente cuando estaba mirando esto. Otro de los salmos que encontramos, gracias te damos Dios, gracias te damos. Ve que muchos de los salmos de gracias, gracias, agradecimiento. Gracias te damos por que cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Eh, Muchos de los temas de los salmos era el agradecimiento, la gratitud, la alabanza, pero en otras ocasiones habían otro tipo de emociones. Dice, el Espíritu Santo inspiró a los salmistas y utilizó sus talentos al servicio de Dios y de su comunidad de fe. Los salmistas eran personas de genuina devoción y profunda fe y sin embargo propensos a desalientos y tentaciones como el resto de nosotros. Eran seres humanos emocionales y le voy a decir, ahora sí se lo voy a decir, eh, por lo menos David, el que más nos relacionamos porque escribió en mayor cantidad de estos salmos, del total de los 150. Yo siempre lo he visto, por mucho tengo los datos o sea, es muy difícil eh, definir un temperamento por maneras de ser aisladas, pero para mí, David yo lo conceptúo con un temperamento que era un temperamento introvertido, otros dirán que un extrovertido, pero un introvertido es el que disfruta de la naturaleza, es el que disfruta de la soledad y es el que realmente disfruta de escribir con esa intensidad. Eh, sí creo que tenía sus rasgos sanguíneos, pero para mí que este hombre era un introvertido. Yo lo sitúo como un melancólico, con rasgos, con parte, uno no solamente tiene un temperamento, uno tiene varios, por lo menos tres, y yo lo sitúo a él como melancólico con sanguíneo, una cosa que es los temperamentos más emocionales que hay. Eh, si usted lee el libro, los salmos es sumamente expresivo, maneja muchas emociones, eso solamente lo puede hacer alguien con esa, o sea, el melancólico puede experimentar todo tipo de emoción, todas. Y yo lo veo experimentando todo ese tipo de emociones. También es una persona muy leal y es una persona muy fiel. Y cuando digo que es leal y fiel, lo vemos su relación con Jonatán, que me parece que tenía un temperamento muy parecido al de David. Y vemos que sus relaciones eran muy profundas y él habla de esa relación, de esa amistad que tuvo con Jonatán y también con Saúl, aunque Saúl pues tenía problemas, o sea, después hubo situaciones ahí, pero vemos eso, que él era una persona que era muy fiel, muy leal y era un ser humano muy sensible. Por eso se dice que él tenía el corazón conforme a Dios, porque si lo vemos, él habla de los animales, habla mucho de la naturaleza. Las personas así que son sensibles tienen una conexión muy grande con la naturaleza, cuidan la naturaleza, ven la naturaleza los inspira. Y lo único que no me encaja es porque él era tan sangriento, eso no me encaja, pero quizás era su cultura, era su manera de ser. Pero yo veo a David así como una persona muy sensible y tenía una relación con Dios. Es el tipo de personas que son sensibles, no estoy diciendo que el que no sea, pero mientras más sensible la persona, más se puede relacionar y conectar con Dios en mayor intensidad. Y yo lo veo así. Como él escribe los salmos, la palabra que él usa es de una persona que es muy sensible y tiene esos rasgos ahora de carácter, no de temperamento, sino de carácter. Es diferente el temperamento y el carácter. Nacemos con el temperamento, el carácter es lo que vamos formando. Yo veo que él tenía esos rasgos. Si ustedes se fijan,
Eh, dice aquí, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque saturado estoy de males. Ahí estaba él de malas. Y mi vida está al borde del sepulcro. Ven que él era muy expresivo, era muy, no solamente expresivo, sino que las palabras que utilizaban apela, uno siente que esa persona está triste realmente en ese momento por las palabras que está utilizando, y es muy, un poquito, usa mucha hipérbole. Hipérbole se usa en la poesía para exagerar algo, es una manera de exagerar algo para dar una enseñanza. Un ejemplo aquí, estoy al borde del sepulcro, es como que estoy, mi vida está tan llena de males que estoy al borde del sepulcro. Entonces, si usted se siente así en un momento y lee esos salmos, dice, oh, David se sintió igual y puede identificarse. Eso es lo interesante de los salmos. Este es el clamor del alma del siglo XXI, tanto de alguien que hace 3000 años, exacto, que en nuestros días una persona puede sentir lo mismo que sintió David hace 3000 años. Algunos salmos clamaron a Dios para que los salvara, experimentaron su merecido favor, glorificaron a Dios por su fidelidad y amor y le prometieron su incansable devoción. Sabe que la gente que tienen estos temperamentos son muy, eh, su relación con Dios, si es transformado por el Espíritu Santo, puede ser muy profunda porque ellos profundizan todas las cosas. Y esa lealtad que muestran y esa fidelidad la transmiten a Dios. Y por eso yo digo que David era así. Los salmos son pues testimonios de la redención divina y signo de gracia y de esperanza de Dios. Los salmos transmiten una promesa divina a los que abrazan a la fe, los dones divinos del perdón y de una vida nueva, pero al mismo tiempo no trata de encubrir, ocultar ni restar importancia. O sea, esta gente son los salmistas, son personas auténticas que saben mostrar sus emociones, las que están sintiendo. Ellos no disfrazan, ellos no están tristes y dicen que están alegres, ni están alegres y dicen que está triste. O sea, ellos dicen lo que sienten en el momento y por eso la persona se puede identificar por ello, por esa autenticidad, esa originalidad, esa capacidad de describir lo que se está sintiendo en el momento. El Salmos 3, 31, 1 al 3 y Salmos 9, 6 al 15. ¿Qué diferentes facetas de la experiencia humana transmiten estos salmos? Dice, alegraos, oh justo, en Jehová, en lo íntegro, en los íntegros es hermosa la alabanza, aclamad a Jehová con arpa, esos son los instrumentos, con salterio y con cántico, hacerlo bien, tenerlo con júbilo. Ahí, esto es un salmo de alabanza. Himnos de engrandecer a Dios por su majestad. Estos son los diferentes tipos de salvo. El poder en la creación por su gobierno soberano, su juicio, su fidelidad. Salmos de acción de gracia, expresan profunda gratitud, abundantes bendiciones, lamentaciones, son clamores sinceros a Dios que nos libre de los problemas. Salmos sapienciales que brindan la orientación práctica para liberar al pueblo de Dios. Salmos históricos que recuerdan el pasado de Israel y destacan la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel, para enseñar a la generación venidera a no repetir los errores de los antepasados. O sea, estos salmos eran diferentes tipos para diferentes ocasiones. Eran, no son, porque todavía son. Eh, y él usa el paralelismo. Esto es combinar frases o pensamientos. Ahora vamos a aprender a escribir poesía. El significado de la parte correspondiente, por ejemplo, alaba alma mía al Señor y alabe todo tu ser, mi santo nombre. Él está comparando alma mía con todo mi ser. Ve cómo este hombre escribe, él dice, alaba alma mía. Él no está diciendo, yo voy a alabar al Señor, sino que él dice, alaba alma mía, Jehová. Él no dice,
todo yo alabe, sino todo mi ser alabe su santo nombre. Es realmente la descripción de cómo él usa. No, para mí es increíble. Dice merismo, expresa la totalidad mediante un par de partes contrastantes. Día y noche clamo a ti. Ve, eso para mí es una hipérbole, porque nadie está día y noche clamando a Jehová, pero él realmente, él era tan intenso, era tan insistente, que él dice día y noche clama a Dios. Esto lo llama él un merismo. Yo diría que hay algo de hipérbole, hay una exageración, pero era para demostrar la insistencia en que él pedía algo, en que él clamaba algo. Y clama sin cesar. Juego de palabra, emplean el sonido de los términos para elaborar un ingenio verbal y resaltar un mensaje espiritual. La palabra hebrea Elohim, dioses, y Elielim, ídolos, crea un juego de palabras para transmitir el mensaje que los dioses de las naciones solo aparentan ser Elohim, dioses, pero son más que Elohim, ídolos. Por último, la palabra Selah. Esta palabra es muy interesante, denota un breve interludio, ya sea para hacer una pausa. Ves que cuando uno está leyendo los salmos, a veces hay un párrafo y luego dice Selah y otra parte, para reflexionar sobre el mensaje de una sesión concreta del salmo para cambiar el compañerismo musical. Parece muy metódico esto, parece una clase de escritura lo que estamos tomando, pero es muy interesante para comprender lo que estamos leyendo. Y otra de las cosas que denota los salmos son oraciones inspiradas. Eran oraciones que estos hombres le hacían a Dios. Lee Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Perdón. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El salmista entendía, él mismo era pastor y él ponía a Dios como su pastor y sabía que un pastor hace lo imposible para que nada le falte a sus ovejas. Así la persona entiende que Dios hará todo lo imposible por, por satisfacer las necesidades nuestras. O sea, ahí hay un paralelismo o una metáfora, más bien es una metáfora de lo que es Dios para nosotros. Los salmistas se dirigen a Dios personalmente como Dios mío, Señor mío, Rey mío. Esos son los nombres que lo don, esperanza mía, castillo mío, torre fuerte, y mi libertador es Jehová. Los salmistas a menudo imploran a Dios, escucha, presta oído a mi oración. ¿Hasta cuándo, Señor? O sea, es muy intensa la manera en que ellos se expresan. Respóndeme, desde el seno de la tierra clamo a ti. O sea, él no está en el seno de la tierra, es un hipérbole, pero quiere decir cuán sumida está su alma o está todo su ser en ese clamor que él dice: desde el seno, desde el profundo de la tierra clamo a ti. Estas son claramente las expresiones de alguien que ora a Dios, pero que ora, o sea, es intenso. Esto no es simplemente, por eso yo digo, esta persona es un melancólico. Bueno, no todos, pero sí, se da mucho en ese tipo de personalidad, esa intensidad en la relación con Dios. Y esa habilidad de escribir poemas es una manera de expresar emociones. Dice, además, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad porque no sabemos pedir como conviene. Esto está en Romanos 8:26-27. Pero Él intercede con nosotros con gemidos indecibles. Él sondea los corazones, que conoce la intención del Espíritu e intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. En los salmos hay intimidad con Dios realmente, no es algo vacío, no es algo, sino que hay una intensidad, una intimidad con Dios. Esta gente tenía intimidad con Dios. Jesús también citó
de los salmos como Lucas 22, 42 al 43, lo que leímos en la introducción, cuando señaló, y el mismo David dice en el libro de los salmos, dijo, Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que te pongas tus enemigos por estrada de tus pies. Aunque algunos salmos han surgido de acontecimientos históricos específicos y de la experiencia de los propios salmistas, como es el Salmo 23, así como la experiencia de la nación de Israel, la profundidad espiritual de los salmos aborda una variedad de situación en la vida y cruza todas las fronteras culturales, religiosas, étnicas y de género. No importa de dónde sea la persona, va a entender lo que son los salmos. Es como tienen como un idioma universal. Eso pasa con la música y estos son alabanzas. En otras palabras, cuando leas los salmos, verás que expresan, aquí está la gama de emociones, porque vuelvo y digo, estos seres, estas personas podían experimentar todas estas emociones: esperanza, alabanza, miedo, ira, tristeza y dolor, cosas que afronta la gente en todas las partes, en todas las épocas, más allá de las circunstancias, nos hablan de todo en el lenguaje de nuestra propia experiencia. ¿Qué nos dice el uso de Jesús, que hace de los salmos sobre la importancia que puede tener en nuestra fe? Y aquí es, vuelvo, ya lo dijo, algunos de los salmos profetizaban al Mesías en sus diferentes factores, como 18 salmos que hablan del Mesías. Y lo que mencioné, hablan de la parte final cuando Jesús muere, la traición de Jesús. Eso lo habla, lo anoté aquí porque a mí, yo saco información. La traición es el Salmo 41, si lo quieren ver. Lo mismo que sufrió David, lo sufrió Jesús. El Salmo 22 habla del Mesías. El Salmo 69 también habla de esas horas finales del Mesías. Es muy interesante porque tienen cumplimiento dual. Lo tuvo en la vida de David, pero lo tuvo en la vida de Jesús. David experimentó los sufrimientos del Mesías. Eso es muy interesante. Salmos 18, aquí hay el mundo de los salmos. Vamos a ver, a Jehová he puesto siempre delante de mí, por esta o mi diestra no será conmovida. O sea, este hombre está poniendo a Jehová delante de él y dice, por esa razón mi diestra no será conmovida. El mundo de los salmos se enfoca en Dios. Todo eran oraciones a Dios, todo era alabanza a Dios, todo era acción de gracias a Dios. Todo era Dios era el centro, era cristocéntrico o Dios en ese momento, el personaje de Cristo no estaba. Estaba en el futuro. Trata de presentar delante de Dios en oración y alabanza todas las experiencias de la vida. Vuelvo y digo, nosotros no podemos conectar con los salmos en cualquier circunstancia que tengamos en la vida. A veces la que menos uno se imagina y está. Provee todas las cosas para sus hijos. Eso es Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y de lo que en él habitan. Y uno dice, si yo tuviera hambre, no te pidiera a nada a ti, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Es la forma en que Dios provee. Debemos confiar en él en todo momento, incluso los enemigos del pueblo de Dios. Pregunta, ¿dónde está tu Dios? Cuando el pueblo de Dios parece fracasar, Salmo 42:10, así como el Señor es el Dios de su pueblo omnipresente, infalible, así también el pueblo de Dios tiene a Dios siempre delante de sí. En definitiva, los salmos vislumbran el momento en que todos los pueblos y toda la creación adora a Dios. Eso es algo muy, pero muy interesante. La centralidad de Dios en la vida produce centralidad en la oración. O sea, el centro de la vida de esos hombres era Dios y por eso el centro de su alabanza es Dios. El culto en que existían los salmos era profundamente distinto al culto con que lo entienden muchas
muchas personas en la actualidad, porque el culto en la cultura bíblica era el centro natural indiscutible de la vida de la comunidad. Fíjense que hay muchos salmos que en la liturgia, le digo, los cultos, un grupo dice una cosa y la otra y otro grupo canta. Hay uno que dice que uno dice es como la historia del pueblo de Israel. eh, o sea, la historia del pueblo de Israel y dicen una frase y una persona canta, porque para siempre es su misericordia es para siempre. Y dicen, al que hizo el cielo y la tierra, y vuelve otro grupo, o sea, son maneras de interactuar con los salmos. Y eh, es muy interesante. O sea, era el centro natural indiscutible de la vida de toda comunidad. Por lo tanto, todo lo que sucedía en el pueblo de Dios, tanto lo bueno como lo malo, se expresaba inevitablemente en el culto. Eran cultos realmente muy auténticos, había autenticidad ahí. Dios escucha al salmista, estuviera donde estuviera, y responde en el momento perfecto. El salmista es consciente de que la morada de Dios está en el cielo, pero al mismo tiempo habita en Sión, en el santuario, en medio de su pueblo, y al mismo tiempo está lejos y está cerca. Eso realmente esos son juegos de palabras. En todas partes y en su templo. eh, Está oculto y se revela. Ve, ahí, esos son juegos de palabras. Es muy interesante, por eso los salmos son tan, leer los salmos es tan satisfactorio, diría yo, por lo menos si es una persona que aprecia ese tipo de literatura, es muy, eh, independientemente del significado, pero si traemos el significado de cada salmo todavía es más, o sea, esto es un bálsamo al alma, al corazón. Los salmos son muy hermosos. Los salmistas comprendían la dinámica de esta tensión espiritual, su conciencia de bondad y la presencia de Dios en medio de lo que esperaban, experimentando en lo que lo fortalece su esperanza mientras esperan en que Dios intervenga como ha dicho hacerlo. O sea, toda la esperanza del pueblo de Dios, toda la esperanza cuando David huía de Saúl, toda su esperanza era Dios. O sea, su clamor era Dios, no era otro ser humano, su confianza era Dios. Así nosotros debemos ser, nuestra confianza que sea Dios, nuestra esperanza que sea Dios, no otro ser humano. Eh, o sea, en Dios esperamos todo. Eh, El linaje de White en Profetas y Reyes, el templo y su dedicación. El mensaje para los jóvenes, estos son los beneficios de la música, estas son algunas lecturas que se nos está recomendando. Pero aquí dice que esto es la parte del viernes, que los salmos constan de 160 salmos y aquí se nos dice la distribución, no todo lo escribieron él, lo escribió Coré, lo escribió Asaf, eh, y son realmente 5, está dividido en 5 libros. De Salterio es una antigua tradición que se revela la forma en que está dividido el Pentateuco. El conflicto de los siglos, encontramos una cita que nos dice, el hecho de que los escribas consolidaran el libro de Salmos no le quita a este su inspiración divina. Los escribas, al igual que los salmistas, eran siervos divinos de Dios y su trabajo estaba dirigido por Dios. Esdras 7, 6 al 10. Y lo humano en el Señor Jesús encarnado. Pero la Biblia, como sus verdades de origen divino, expresan el mensaje de los hombres, muestra una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era hijo de Dios e hijo del hombre. Así se puede decir de la Biblia lo que se dijo de Cristo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros. Esto está en el conflicto de los siglos, la página 9. O sea que aunque hubieron compilaciones
de estos salmos, eso no le quita su inspiración. Y realmente hay que leerlos para saber que en cualquier momento que nos encontremos, los salmos son un bálsamo para nuestro corazón en cualquier circunstancia. Si estamos en alabanzas, los salmos nos van a ayudar a alabar. Si estamos en acción de gracia, vamos a encontrar salmos que van a dar miles de gracias a Dios. Si estamos en medio de adoración, vamos a encontrar salmos de adoración. Si estamos clamando a Dios, vamos a encontrar que David también clamó a Dios. Si estamos pidiendo perdón por los pecados, vamos a ver que David pidió perdón por los pecados y de qué manera. O sea, David era intenso. Y esa intensidad es la que traspasa, o sea, la manera de hablar, mi alma, mi ser entero, mi corazón. O sea, son palabras que denotan intensidad de la profunda y la estrecha relación que este ser y los demás escritores tenían con Dios. Y eso lo podemos ver transmitidos hacia nosotros y nos invita a tener la misma devoción, intensidad y relación profunda que tenía estos escritores con su creador. Realmente ellos conocieron a Dios de primeras manos y esos salmos es el producto no solamente de la habilidad para describir sus emociones, sino vienen de un corazón que estaba lleno de Dios. Y como el corazón estaba lleno de Dios, de eso hablaba. Es muy interesante y eso es lo que realmente hace impresionante los salmos. No la habilidad de estos escritores de describir sus emociones, sino que ellos estaban inspirados por Dios porque ellos estaban llenos de Dios. Bueno, esta es la primera lección de este año. Espero que yo estoy grabando en el último sábado del año. Espero que este año haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden una cosa, no todas las bendiciones vienen envueltas de la misma manera. A veces una bendición viene envuelta en un papel que no nos gusta. A veces viene sin envolver. A veces lo que parece una maldición puede ser una bendición y lo que parece una bendición puede ser una maldición. Y me encantaría explicarle, pero realmente ya voy a terminar este video. Pero piensen solamente en eso. No todo lo que parece oro, no todo lo que brilla es oro. Y como escuché un alagio hace mucho tiempo atrás, no todo lo que brilla es oro, a veces puede ser un diamante. Y a veces aquello que brilla puede ser un metal oxidado pintado. Así que me refiero a las bendiciones. Eso es así. A veces lo que parece una maldición puede ser la más grande bendición. Y lo que parece la más grande bendición se puede convertir en una verdadera maldición. Eso depende de la vasija, depende de la persona. Y lo dejo con este pensamiento porque quizás usted piense que este año haya sido lleno de inconvenientes, de dificultades, pero puede ser la bendición que Dios le dio envuelta en un papel diferente. Puede ser que aparentemente sea llena de bendiciones, que todo le salió como usted quería, que recibió todo lo que quería, y eso realmente puede ser una maldición. Así que aquí yo filosofando. Así que si más me despido esperando que este año sea uno lleno de las más ricas bendiciones de las que vienen del cielo. Así que bendiciones para todos y que pasen un feliz último día del año 2023 y un excelente comienzo de año 2024. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre por siempre. Gracias porque a veces lo que parece, a veces lo que parecen dificultades, lo que parecen tropiezos, lo que parece eh, que todo está mal, realmente es una bendición muy grande que tú has decidido envolver de otra manera. Así que te damos gracias por las dificultades, por los problemas,
por las cosas que nos salieron bien, porque realmente tú sabes lo que es mejor. Gracias, Señor, por cada persona que nos ve, que dedica su tiempo para acompañarnos cada semana, por lo que nos ven por primera vez. Señor, gracias por las personas que nos han enseñado a cómo ser y aquellas que nos han enseñado cómo nunca ser. Gracias por eso también. Gracias, Señor, por tu palabra que es vivas y es eficaz y es más penetrante que cualquier espada de dos filos. Señor, gracias por el consuelo de los salmos, porque son un bálsamo para cada situación de nuestra vida. Señor, gracias por este 2023 y por fe te agradecemos por el 2024, que sea un año lleno eh, de las bendiciones que tú nos quieras dar. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos, no porque haya mérito en nosotros, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Bye. Feliz año 2024. Que Dios le bendiga.